querido doctor Héctor Frisby para la consulta de hoy. Anda en Seattle, Washington, y vamos a hablar de estas enfermedades de transmisión por picadura de mosquito. Se ha dicho mucho incluso que esto del chikungunya y todas estas enfermedades que son creadas y que son mitos, que no son ciertas, pero pues esto no es así. Se sabe desde hace mucho que pues los mosquitos transmiten muchas enfermedades, pero mejor que sea él quien nos hable de esto. ¿Qué andas haciendo en Seattle, mi querido Doc? ¿Cómo estamos, Jorge? Buenos días a todos. En el documento que te mandé ayer para revisar, no sé si tuviste la oportunidad de leerlo un poco. La Organización Mundial de la Salud tiene una preocupación muy importante porque en el año 2015-2016 hubo un incremento inusual de las enfermedades transmitidas por mosquito, y entonces se reunieron y elaboraron la estrategia para la respuesta global del control del mosquito. Hay dos tipos de mosquito. El principal es el Aedes aegypti, ese es el nombre del mosquito, y el otro es el Anopheles. El Anopheles principalmente se encuentra más bien en África, en la zona por debajo del Sahara, por arriba de Sudáfrica, que es el único país. Si tú ves el mapa de África, es muy curioso porque todos los países de África tienen una muy alta incidencia, una muy alta prevalencia también, lo que les he explicado que son nuevos casos, y el total de los casos que se presentan es muy alto. Pero si tú ves el mapa, Sudáfrica está prácticamente sin registro de enfermedades mortales asociadas con el mosquito. Primero quiero hacer algunos comentarios. A veces se habla mucho respecto a los animales que son muy peligrosos para los seres humanos, como por ejemplo los tiburones o los ataques de otro tipo de animales. El animal que más seres humanos mata en el mundo es el mosquito. El mosquito es el animal más peligroso para la supervivencia del ser humano. Por lo tanto, porque es el que transmite el mayor número de enfermedades. De todas las enfermedades que se transmiten de una persona a otra, como las enfermedades de transmisión sexual, las enfermedades del tracto respiratorio, las enfermedades diarreicas, las enfermedades que transmite el mosquito son alrededor del 17 o 19% en todo el mundo. Y desde luego esta frecuencia se incrementa si los países son países pobres. Entonces, a partir de 2015-2016, que hubo un incremento muy importante de los casos de Zika, de chikungunya, un incremento muy ligero en los casos de dengue, pero un incremento importante en los casos de dengue hemorrágico. El dengue es probablemente una de las enfermedades que más vale la pena platicar para los pacientes en México, porque el dengue, en el primer ataque que nos da, a veces nosotros ni siquiera nos preocupantes respecto al dengue, porque nos puede dar fiebre, un malestar general, un poco de dolor de cabeza, nos escurre moco transparente de la nariz, escalofríos, en fin, no tiene ningún otro problema. El problema es que hay tres tipos de dengue, el A, el B y el C. Si un paciente se infecta por segunda vez de un tipo diferente de dengue, es decir, si algún día va de vacaciones a Veracruz o algún lugar de estos en los que hay una gran incidencia de dengue, los pica un mosquito con dengue y 6 meses después, un año después, 3 meses después, les da dengue otra vez, otro tipo diferente, digamos ahora les da el tipo B en vez del tipo A que les dio en Veracruz, pueden presentar una complicación que es mortal, que se llama dengue hemorrágico. Y esto no es otra cosa más que una reinfección por una cepa diferente del dengue que hace que el cuadro sea mucho más severo. Entonces, las estrategias que se están haciendo en este proyecto de la Organización Mundial de la Salud es para varias cosas. Desde luego es un documento muy grueso y es un documento que tiene muchísima información, es un documento que tiene mucha información política. No sé si tú intentaste leerlo, pero es mucho rollo, es mucho hablar, y sí, son casi 50 páginas de estar repitiendo la información. Afortunadamente ha habido estrategias útiles para el combate de las enfermedades transmitidas por mosquito, y en eso México debe estar orgulloso, porque las estrategias que ha generado la Secretaría de Salud en la Federación desde hace muchísimos años han producido un buen impacto y una reducción importante en las enfermedades de dengue. Desafortunadamente,
Fíjate que uno de los principales enemigos para que las estrategias se puedan implementar muchas veces son los políticos, las estrategias políticas. Yo no sé si les comentaba, creo que sí se los comenté en alguna intervención previa, que cuando hubo un ataque de dengue en un estado en el que yo vivía, digo, no quiero hacer acusaciones ni mencionar nombres, pero en un estado en el que yo viví, en la República Mexicana, hubo un brote de dengue y el secretario de Salud en ese momento en el estado, junto con el gobernador, dijeron que era un signo de debilidad política, si ellos declaraban que había un brote de dengue, y las estrategias que generaron, además de que pues, algunas medidas medianas para combatir el dengue, pusieron retenes con policías en las casetas y en las entradas a la ciudad, como si eso fuera a detener el dengue. Entonces, ese tipo de acciones politizadas, de las estrategias de salud perfectamente bien definidas, es lo que bloquea que puedan progresar las medidas bien implementadas, bien definidas y bien estructuradas de la Secretaría de Salud, porque la Secretaría de Salud tiene una estructura muy sólida, pero el problema es muchas veces la utilización de esto, y México no es la excepción. Hay muchísimos países en los cuales, bueno, las estrategias no se pueden implementar. Y las enfermedades transmitidas por mosquito prácticamente son universales, o sea, se encuentran en todo el mundo. Solo hay algunos países que se salvan, y en eso se salvan por dos razones. Una es por su estatus socioeconómico y el segundo es por el clima. Hay países que son predominantemente fríos y no le dan la oportunidad al mosquito de cumplir el ciclo de vida que necesita, y entonces pues se muere con el frío. Si nosotros vemos un mapa del mundo, prácticamente pudiéramos trazar una línea que, para que la gente más o menos se ubique, una línea a la altura de Monterrey, a todo el mundo, trazamos una línea a esa altura, a esa latitud, y entonces nosotros de ahí hacia abajo vamos a encontrar que se encuentra pintado de diferentes colores dependiendo de la frecuencia, de la incidencia de los mosquitos que se presentan. Hay países que se salvan por debajo de esa línea, como se los mencionaba: Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, no figuran en el mapa, y son países que, bueno, pues es por su estatus socioeconómico y la fortaleza de sus sistemas públicos de prevención y sus sistemas públicos de salud. Entonces, los tres frentes que quiere atacar esta propuesta para disminuir los casos asociados a las enfermedades por mosquito, transmitidas por mosquito, tienen como objetivos: uno, disminuir la mortalidad; en segundo, disminuir la presentación de casos prevalentes, de los casos que se van presentando y de los casos totales que existen, y desde luego prevenir las epidemias. Entonces, para eso, pues bueno, se generan estrategias de cada una de estas. Y entonces, bueno, pues se recomienda que no haya depósitos de agua abiertos, ¿no? Hay gente que en lugares en donde no hay la posibilidad de abrir una llave y tener agua, la gente junta su agua en tambos o en contenedores, y eso favorece que se estacione el agua, que lleguen los mosquitos, pongan los huevos ahí y salgan nuevos mosquitos. Eso favorece que se presente. Y esto, bueno, pues desde luego más en climas tropicales. Entonces, esta es una de las estrategias para prevenir que se reproduzcan más. La prevención de epidemias también es con la utilización de insecticidas en zonas en las que se sabe. Y en el contexto individual, ya estas son estrategias para las ciudades, para las poblaciones. Cuando ya un individuo va a tener estrategias en su cuidado personal, se recomienda mucho la utilización de repelentes para mosquitos, si es que nosotros sabemos que en esa zona estamos expuestos a mosquitos. Los repelentes útiles para rechazar el contacto con los mosquitos es el DDT, los insecticidas, los repelentes que contengan DDT o algunas otras sustancias, son las que se recomiendan para utilizarlos en la piel. No es tóxico aplicarlo en la piel, desde luego no se lo tienen que beber, ni inyectárselo ni nada de esto, solamente se lo aplican en la piel limpia, en la piel que está expuesta, y se recomienda, bueno, pues que la gente mantenga sus ventanas cerradas, que procuren no utilizar insecticidas en las habitaciones ya que se van a dormir, porque luego hay gente que utiliza los insecticidas, y afortunadamente las concentraciones a las que los insecticidas se utilizan no son altamente tóxicos. Sí pueden presentar datos de toxicidad, y las personas lo único que van a presentar son náusea, vómito, tos,
irritación de los ojos, irritación de la piel, irritación de la mucosa oral, pero nada más que eso. Entonces es muy importante que la gente genere estrategias para no tener mosquitos, no tener depósitos de agua. Si ven que se forman charcos afuera de su casa, que los barran, que los limpien, y tratar de no exponerse. Si son picados por un mosquito, si alguna persona es picada por un mosquito y presenta datos mucho más serios que los datos que se presentan con una gripa general, si empiezan a tener algún otro dato de importancia, que empiecen a sangrar por la nariz o algún tipo de síntomas o signos así, yo les recomiendo que vayan al médico, porque puede ser un caso, puede ser que nunca hayan sabido que tuvieron dengue, puede ser, es muy frecuente. Yo he conocido 2 o 3 pacientes que estuvieron en el hospital, que empezaron a tener hemorragia nasal y no sabían qué era lo que les pasaba, y lo que pasa es que, bueno, habían tenido dengue hace 5 años cuando fueron a Campeche o a Tabasco o a Veracruz, no lo supieron, pues sí, me picaron los mosquitos, ¿no? Digo muy frecuentemente, me picaron 3 mosquitos y como que sentí medio mareado, me dio la cabeza, me dio fiebre, pero es que me asolé mucho el día antes. Entonces la gente no identifica realmente que fue un ataque de dengue, y a los 3 o 4 años después los vuelve a picar otro mosquito y entonces tienen una segunda infección por dengue de diferente tipo, entonces presentan dengue hemorrágico. Es muy importante que la gente acuda a buscar información, que no minimice la picadura de un mosquito si es que este les causa signos o síntomas de severidad o de gravedad asociadas al piquete de mosquitos. Así es, Doc, y sobre todo lamentable que en redes sociales hace poco, cuando se reportaban estos casos de Zika y las consecuencias de lo que estaba sucediendo con mujeres embarazadas que eran infectadas con Zika y el posible riesgo para el producto, se decía y se difundió mucho que esto era mentira, que el Zika no existía, que era una campaña, que era distractor, ya sabes, ¿no? Todo ese tipo de cosas que luego con información escasa comienzan a difundirse en las redes, y porque está en las redes se toma como que es verdad, ¿no? Como que esa falta de información que hace difundir cosas como que el Zika era un invento, hace que la gente le tome las cosas a la ligera, empiece a dudar de las recomendaciones oficiales. Y digo, sin embargo, es un conocimiento hasta empírico que los mosquitos transmiten enfermedades, doctor, y ahora salen con este tipo de cosas como que es un invento o fue una enfermedad creada, fabricada en laboratorios, todo este tipo de cosas que hacen que la gente precisamente adquiera o asuma estos mitos sobre este tipo de padecimientos, doctor, que son desde luego una realidad científica. Sí, no te escucho muy bien, como que se corta cuando me hablas, pero la preocupación, esa es una de las preocupaciones, justamente lo que tú mencionabas al principio, los casos de Zika, las consecuencias que causaba en los niños, específicamente causaba microcefalia, hacía que la cabeza de los bebés y que el cerebro de los bebés fuera pequeño, y esto se asocia con un retraso desde luego en la formación de la masa encefálica del cerebro, y esto se asocia con problemas de retraso mental, y desde luego esto es una discapacidad que va a acompañar a los niños por el resto de su vida. Los niños que tienen microcefalia tienen una reducción de la expectativa de vida, pero no es tan significativa. Estamos hablando de niños que pueden sobrevivir 20 o 30 años, que es una discapacidad muy importante, y pues eso prácticamente hace a estos bebés completamente dependientes de los papás, ¿no? Entonces no son niños independientes, y esa es una de las preocupaciones, las discapacidades que genera el piquete de mosquito y las muertes, aún enfermedades en todo el mundo, enfermedades como la malaria, que puede ser que en México no suene algo muy frecuente, son enfermedades con una muy alta prevalencia y muy alta incidencia en países africanos. El dengue, como malaria, el paludismo, ¿no? Es otra enfermedad que se presenta en México. Otras enfermedades que se asocian con el piquete de mosquito, de las más frecuentes, es la filariasis, así se llama,
la enfermedad de Chagas, que bueno, pues está nombrada aquí por el doctor, un doctor brasileño que describió de manera muy importante características de esta enfermedad. Otra enfermedad que se conoce como la oncocercosis, desde luego las frecuentes populares que hubo en el 2015-2016, que fueron el Zika y el chikungunya, y también encontramos con fiebre amarilla, la encefalitis japonesa, todo este tipo de enfermedades que se siguen presentando. Y entonces es una lista muy larga de enfermedades que se pueden prevenir y que muchas de ellas, cuando se presentan de manera severa, de manera muy fuerte, como lo diría la gente, desde luego causan con frecuencia la muerte o causan una discapacidad por el resto de la vida, porque estos virus, particularmente a las enfermedades que se transmiten por mosquito, les gusta viajar al cerebro y entonces causan con frecuencia trastorno del sistema nervioso central que dejan secuelas por el resto de la vida de los pacientes. Así es, doctor. Entonces le decía, desde luego, dejar en claro que no es un mito ni el Zika, ni el chikungunya, ni el dengue, ni desde luego las transmisiones de enfermedades por picadura de mosquito, como se ha difundido a veces en redes, ¿no? Decían que esa de la Zika era un invento y que no era cierto y que distractores y nada más, todo ese tipo de cosas que... Hay mucha gente, Jorge, que le gusta ser conspiracionista, exacto, ¿verdad? Porque yo puedo entender de manera parcial que la gente pueda ser conspiracionista porque le ha perdido la confianza a los gobiernos y todo lo que transmite el gobierno no le creen, ¿verdad? Ahora el caso de espionaje, que lo primero que sale el gobierno a decir es, en vez de decir que bueno, lo que pasa es que por seguridad nacional y por el incremento del narcotráfico, vamos, podrían tener estrategias mucho más inteligentes para justificar el espionaje, pero no, lo que hacen es negarlo, o sea, tienen la ideología de la negación. Entonces, pues la gente pierde la confianza en los gobiernos, pero yo quiero decirles, miren, yo he conocido la Secretaría de Salud Federal y las Secretarías de Salud estatales, y más allá del individuo que está a la cabeza de la Secretaría de Salud o del gobierno del Estado por un tiempo, por 6 años o por 4 años, o por el tiempo que vaya a estar, créanme, la mayoría de las secretarías de salud estatales tienen una cantidad muy importante de gente muy capacitada, de gente muy bien preparada, que ama a su estado, que ama a su país y que hace las cosas bien y lucha día con día para hacer las cosas bien desde las secretarías de salud. Desafortunadamente tienen unas barreras que bloquean muchos de sus esfuerzos a nivel político, porque los políticos no alcanzan a entenderlo, o probablemente como no es negocio no les importa, porque la mayoría de los políticos llegan a posiciones de poder por ejercer el poder, por un vicio y una adicción personal al ejercicio del poder y por hacerse ricos. Entonces se pierde el contacto entre las estrategias eficientes, comprobadas de estrategias de salud pública, con la implementación, justamente por eso, por la corrupción y por la desviación y la distracción de los intereses hacia la gente. Pero si hubiera un verdadero interés en beneficiar a la gente, las estrategias sería mucho más fácil implementarlas, porque se vería que les importa ayudar a la gente. Entonces, por eso es que la gente no cree, y desde luego, pues no es un mito, es una realidad. Hay que hacer algo, hay que tratar a los pacientes, hay que prevenir a los pacientes, y pues bueno, siempre tienen fuentes de información confiables como este noticiero. Pueden comunicarse al noticiero, hacer sus preguntas, me las pueden mandar a mí, y créanme que yo no tengo ningún interés ni político, ni económico, ni de ninguna clase. Simplemente esto es un esfuerzo educativo en salud pública para toda la gente que decida hacernos el favor de escucharnos. Eso es lo importante de esta participación tuya aquí en Disyuntiva, Doc, que siempre nos aportas justamente información práctica sobre los grandes temas de salud y los mitos que se crean en torno a ello, y las recomendaciones pues son muy sencillas para prevenir, aparte de lo que tú dices, estos usos de repelentes, de insecticidas, pues esa descacharrización que dice, ¿no? Evitar cachar las llantas, los trebejos que se llegan luego en las azoteas o en los patios, que es donde se acumula el agua y en donde se forman los huevecillos de los
mosquitos, sobre todo pues en áreas pues más tropicales, ¿no, doctor? De ciertas temperaturas, no en áreas tan frías como lo que es allá al norte por donde andas, mi querido Doc. Por allá no hay ese problema. Así es, Jorge, pues yo lo hago con mucho gusto, me da mucho gusto que estén satisfechos con las participaciones, y pues bueno, seguiremos hablando de los temas que a la gente les interese, lo haremos con mucho gusto. Ya lo saben, queridos amigos, todos los temas que gusten que el doctor Frisby aquí nos dé claridad sobre ellos, puede escribirle a su cuenta de Twitter, @HLFrisby, o en su cuenta de Facebook también, Héctor L. Frisby. Muchísimas gracias, mi doc. ¿Cuándo te regresas a Colorado? El domingo me regreso a Colorado, nada más estoy aquí porque es una cuestión de familiar con mi hijo, son los campeones estatales del torneo de soccer, mira qué bien. Y están jugando el torneo regional de la costa oeste aquí de soccer. Excelente. Le están echando ganas, un poquito más de ganas de la que le echó ayer la selección nacional. No, pues ya con eso, mi doc. Muchísimas gracias, qué bueno, disfrútalo. Un abrazo y como siempre muchas gracias por tu valiosa aportación. Gracias a ustedes, les mando un abrazo a todos, gracias por escuchar. Igualmente, Doc, gracias. Vamos a hacer un corte y continuamos con más aquí en Disyuntiva TV.